Ven aquí a acomodar la cámara que justo en este momento íbamos ahí estamos. Bueno, vamos a hacer una oración cortita para poder ir a la Biblia, ¿les parece? ¿Ya? Vamos a cerrar los ojitos para orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque has permitido que podamos un día más, entre semana, podernos congregar a través de este medio para poder estudiar tu palabra, para a través de los testimonios, la oración, poder seguir, Señor, este camino, podernos animar unos a otros, Señor, para no decaer. Padre, que nuestros corazones puedan estar en tus manos, que tú ayudes a nuestra mente a concentrarnos en tu palabra y que nuestras cargas, nuestras tristezas, alegrías, nuestras luchas queden en tus manos, Señor, que tú eres el único que puede resolver aquellas cosas que nosotros ya no podemos hacer. Así que te pedimos que nos bautices con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. mis queridos, gracias, hermanita Dani y hermanos. Bueno, saben que yo me puse a pensar para poder hacer este tema en cómo habría sido el día en que el Señor Jesucristo hizo una declaración categórica en la Biblia. Ya les voy a decir, está en el libro de Mateo, ya les voy a decir exactamente capítulos y versículos, pero me imagino yo que, y bueno, por lo que dice el espíritu de profecía también, era muy de mañana, ¿no? Cuando él rodeado de la gente que lo seguía, el cielo o el sol estaba despuntando, ¿no? Esa lucha que hay entre la oscuridad y el sol cuando comienza a salir, ¿no? Parece como que poco a poco el sol va opacando las tinieblas, el cielo azul en una mañana despejada con un sol así súper radiante y que despuntaba entre los valles, ¿no? Porque allá también habían valles. El agua que era espejo de reflejo de ese sol maravilloso, tal vez esa agua tranquila en ese el lago que estaba cerca, ¿no? Los árboles donde estaban las aves que quizá estaban cantando, haciendo sus trinos del nuevo día. Y entonces en medio de ese escenario, porque a veces nos toca colocarnos en esos momentos, Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 deja hecha una declaración que nosotros tenemos que analizar en verdad. En medio del sol, en los valles, esto no fue dicho en un templo, esto fue dicho al aire libre, quizá en uno de esos mejores días del Ilaló, donde amanece y todo está perfecto, ¿no? El Señor Jesús en Mateo 5 versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, miren, ¿saben qué es lo interesante de las Sagradas Escrituras? Que como no fue traducida o como no fue dicha en español, ¿no? Porque al menos la lectura original en este pasaje está en griego. Cuando Jesucristo dice vosotros sois, el escritor que registra esa palabra sois, lo registra con un verbo activo presente. O sea, en otras palabras, ese sois era para ese momento, para la gente que le escuchaban en ese momento y para la gente que la leería en el momento que sea, como hoy. O sea, la declaración que Jesús estaba haciendo era una declaración que iba a trascender el tiempo. Nos estaba diciendo hoy, como que Jesús hoy mismo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, hace unos días atrás, el 8 de abril, em, tuvo lugar un eclipse solar que fue visible no en todo el mundo, ¿no?
Habremos estado pues con esta noticia durante casi una semana, el gran eclipse que se dio en América del Norte, ¿no? Y por eso es que yo titulé el mensaje como titulé hoy. Este eclipse solar tuvo una duración de 268 segundos, perdón, o sea, tuvo una duración de 4 horas y 28 segundos de este eclipse que se dio. Y solamente se pudo ver en México, en algunos estados de Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y dice, según los diarios y según la prensa visual, cubrió 198 kilómetros, ¿no? Ahora, yo me vi un video que estaba buscando para pasarles ahorita, pero ya no lo logré encontrar. Y tal vez usted lo habrá visto en Facebook cuando se estaba dando el eclipse. Es un video que fue tomado a orillas del mar, la gente con sus lentes especiales, y entonces un grupo de personas gritaba cuando el sol se ocultaba, otras se emocionaban, otras personas estaban asombradas. Y yo al ver ese cuadro, hermanos, me puse a pensar que todas esas personas que estaban ahí viendo el eclipse en tiempo real, ni puede ser que ni siquiera uno de ellos sepa que el más grande eclipse, si podemos llamarle solar, hablando simuladamente o figuradamente, se dio en el Edén, el día en que Adán y Eva transgredieron la palabra de Dios, el mundo quedó en tinieblas. Y ahí no es retórica, ¿no? Porque los escritores bíblicos dicen que este planeta Tierra está en tinieblas y que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, esa gente que está viendo ahí asombrada, no viendo el fenómeno, otros religiosos en cambio diciendo que este es el eclipse solar número tal y que ya es la señal de X cosa y así las noticias, quizás nos hace falta recordar que el más grande eclipse solar no se dio en el Edén porque después Jesús se autodeclararía la luz del mundo y se declararía él el, el, el único que era capaz de dar luz. Y yo quiero que en esta noche, hermanos, dejemos grabado en nuestra mente algunos aspectos de esto. Lo estoy utilizando para poder colocar el mensaje. La primera cosa, ¿no? Mateo 5:14 es una declaración de guerra contra el diablo. Pero lamentablemente los soldados que están luchando contra la guerra a ese diablo no han llegado a creer que esto es así. Cuando Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo, es porque somos la luz. Pero la mala manera o la manera tergiversada de haber aceptado el mensaje de Dios, ha hecho que muchos de nosotros en algún momento creamos que algún día vamos a llegar a ser la luz. Y yo le quiero, miren, que contarles algo, ¿no? Que estoy leyendo en un librito de un autor. Este es un pastor americano que dice que cuando llegó a su nuevo distrito misionero, él comenzó a hacer las estrategias para ver cómo iba a trabajar con la iglesia. Y entonces él dijo que la mejor estrategia es visitar. Solamente que cuando se va a visitar por primera vez es necesario tener un tema de conversación, ¿no es cierto? Porque imagínense qué se dice, pues, ¿no? O sea, ¿qué hablamos en una primera visita? Y entonces él dijo así, Martita, mire, esta es la pregunta que él definió, dijo así, cuando yo llegue a la casa, les voy a decir, les voy a preguntar como tema de conversación, Denis, ¿cómo definiría usted a un cristiano? El pastor dijo, yo voy a llegar a las casas y les voy a decir a los hermanos, hermano, ¿cómo define usted a un cristiano? Y entonces el pastor cuenta que iba de casa en casa y le daban respuestas así, miren, les voy a leer de manera textual. El cristiano es alguien que vive según la regla de oro, le dijeron en una casa.
¿Ya? O sea, ¿cuál es la regla de oro? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como tú quieres que te trate. En otra casa le dijeron, el cristiano es un individuo amable y bondadoso. En otra casa le dijeron, el cristiano es un buen vecino, es un buen padre, es un buen esposo. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo respondería a esta pregunta? ¿Cómo define usted a un cristiano? ¿Cómo definiría usted a un cristiano si el pastor Tabito le hubiese llegado a visitar y haciendo esa pregunta? ¿Qué hubiese dicho? Y bueno, miren, en estas tres respuestas nada más que el pastor recibió, había un común denominador en las respuestas. ¿Y cuál fue el común denominador? Que la mayoría de las respuestas se referían a la conducta. Entonces, el cristiano es un buen padre, el cristiano es un buen esposo, el cristiano es un buen vecino, el cristiano vive con la regla de oro, el cristiano es un individuo amable y bondadoso. Tenía que ver todo con el comportamiento, ¿no? En otra ocasión, en cambio, salieron a hacer una entrevista a la calle a la gente y les preguntaron, ¿quién es un cristiano? Aunque algunos respondieron, ah, sí, son esos hermanitos que son así medios ermitaños, también respondieron con respuestas similares. Entonces, el cristiano, hermanos, ha sido definido erradamente, ¿no? Y ahora les voy a decir por qué. Como alguien que tiene que comportarse bien. Mire la locura que les voy a decir, ¿no? Solo llega a demostrar que es cristiano según la definición, si se comporta bien, si es obediente, se viste bien, ya no usa aretes, ya no usa minifaldas, ya no escucha rock and roll, ni tampoco come chancho, camarón y cangrejo, ¿no? Entonces ahora, pero este pastor hace una declaración interesante, hermanos, y les voy a leer, solo hasta ahí nada más. ¿Con cuánta frecuencia usted ha escuchado la siguiente respuesta refiriéndose a quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que conoce a Cristo y lo ama. ¿El cristianismo está basado primeramente en la conducta o el cristianismo se basa en una relación? Ahora, hermanos, ¿saben que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no les dijo a los discípulos, nos vamos de aquí en adelante, ustedes que me han seguido, nos vamos a autoproclamar y nos vamos a llamar cristianos? Jesús nunca definió el nombre del grupo que le iba a seguir. La gente que los veía comenzaron a colocar nombres a ese grupo. Primero, a ese grupo lo llamaron los del camino, así, históricamente, ¿no? Entonces lo veían a Jesús y a toda la gente que le seguía y les llamaron los del camino. ¿Por qué? Porque siempre estaban en el camino. ¿Y qué estaban haciendo en el camino? Estaban sanando, estaban predicando, estaban andando, ¿no? Juntos. Entonces, primerito les llamaron los del camino. Pero después, ¿no? De ese acontecimiento, del derramamiento del Espíritu, los comienzan a llamar cristianos porque hablaban lo que algún día dijo Jesús y su tema de conversación siempre era Cristo y su invitación al poder entregar su vida era para Cristo. El comportamiento denotaba el mismo comportamiento de amor de Jesucristo, los milagros que hacía Jesús, también los discípulos comenzaron a hacer. Y por esta razón, a esa gente que comenzaron a convivir con Jesús, a comer con Jesús, a predicar con Jesús, los llamaron cristianos. Y entonces, hermanos, Satanás, que es el príncipe de esta tierra, ha eclipsado el concepto de ser cristiano al punto, hermanos míos, de que muchos, miren, esta es la gravedad del asunto, si se puede decir así, de este eclipse, de estas tinieblas en las que estamos viendo. Muchos ni creen que tienen al Espíritu Santo y ni creen que son ya luz. Y entonces el texto original, que era una declaración definitiva, vosotros ya sois, porque el cristiano es luz, porque se relaciona con la verdadera luz que Jesús.
hermanos, quedó totalmente anulado. Y ahí ustedes van a encontrar que, por ejemplo, les voy a decir cosas así medias locas que pasan. Pastor, hay que ungir al enfermito. El enfermito se muere, pastor. Y listo, pues entonces que vaya el anciano. No, tiene que ser el pastor, dicen. Pero ¿por qué no? Es que los hermanos quieren que sea el pastor. Yo me he dado cuenta cómo la gente inclusive le quita autoridad a los líderes que están puestos, ¿no? Porque en esa concepción de que hay unos pocos que son luz y unos pocos que están llenos del Espíritu, la iglesia se va haciendo más chiquita, chiquita, chiquita porque si no es el pastor o tal vez el hermano que ya da buen testimonio hace mucho tiempo, no lo pueden hacer. Y hermanos, la Biblia dice que cuando Jesús, y aquí vamos a ir a otros textos bíblicos, cuando Jesús se estaba yendo, Jesús les dijo a los discípulos que ellos iban a tener la capacidad no solamente de predicar el evangelio, ser testigos, sino que ellos iban a poder sacar demonios. Les dijo, en mi autoridad y en mi poder van a ir a sacar fuera demonios, van a tomar cosa mortífera y no van a morir, ¿no? Van a sanar a los enfermos. La iglesia que sale de la mano de Jesucristo era una iglesia que creía que era luz, porque habían escuchado de él que él les dijo, vayan. Entonces, hermanos míos, el cristiano, escuchen, graben esta frase, que yo ya les compartí, pero es bueno que la graben. El cristiano hace lo correcto porque es cristiano, nunca para hacerlo. Voy a volver a leer. El cristiano hace lo correcto porque es cristiano. Nunca lo hace para llegar a ser cristiano. Entonces el diablo torció todo. Entonces, para que tú tengas el Espíritu Santo, que fue una promesa hecha por el Padre, ¿no? Por el Hijo, ¿ah? Escuchen esto, tienes que dejar de hacer esto, aquello, 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 y llegues a estar tan purificado que finalmente tengas el Espíritu. Entonces, ustedes sí sabían cuántas reglas más o cuántas leyes más se inventaron los fariseos respecto a la ley. Algunos entendidos dicen que aparte del decálogo, ellos habían inventado 643 normas más, que cuando Jesús viene, se quedó totalmente impactado, ¿no? Esto de no camines más de 100 pasos, y él fue uno de los que comenzó a caminar más de 100 pasos en sábado, porque él iba a predicar el evangelio. Y respecto al sábado mismo, el tema de la alimentación, el tema de lavarse las manos para participar de los cultos sagrados, o sea, habían un sinnúmero de cosas que al punto, miren, al punto de que habían colocado un letrero en el templo donde que se decía que solo estaban autorizados a entrar en el templo los judíos, ¿no? Los que venían, esto es impresionante, hermanos míos, y está escrito en varios historiadores como Flavio Josefo, que aunque no creyó en Jesús, registró muchas cosas de manera extra bíblica y cuenta eso, ¿no? Que ya les he dicho que si un niño se estaba ahogando en sábado, ellos dejaban que mueran porque el sábado era tan sagrado que no había que tocar, no había que ver. Y entonces comenzaron a darle un énfasis enorme al tema de tienes que hacer esto para llegar a ser lo que ya se nos dijo que son. Pero Jesucristo sabía lo que iba a venir y por eso es que él hace la declaración, vosotros sois la luz. Ahora, en Juan capítulo 17, por favor, miren, Juan capítulo 17, versículo 1. Este, el pastor de apellido Vende, que estoy leyendo el libro, dice, y hace una comparación interesante, ¿no? Respecto a que el cristiano hace lo correcto porque es cristiano y nunca para hacerlo. Y pone el ejemplo del árbol de manzanas o el manzano, ¿no? Entonces él dice, el árbol de manzanas o el manzano no da fruto para ser un manzano. El árbol de manzanas da manzanas porque ya es un manzano.
Y en Juan 17 Jesús utiliza la comparación del árbol. Por eso es que, miren hermanos, yo no me voy a cansar de decirles, Jesucristo era el maestro de lo sencillo. O sea, era maestro de maestros Jesús, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pero qué manera tan sencillita de explicar verdades profundas. San Juan, dije, ¿no? 17, versículo, versículo 1 al 3 dice, perdón, estoy mal yo. No, no estoy mal la lectura. Déjenme buscar bien. Mateo. Primerito vamos a Mateo. Mateo 7, 17. Ahí está. Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice ahí así, Mateo 7 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y entonces, hermanos, es verdad, la declaración aquí dice, claro, por los frutos vamos a conocer qué tipo de árbol, ¿no? Por ejemplo, el árbol de manzanas, o sea, lo reconocemos que es de manzana porque da manzanas, ¿no? O sea, no vamos a decir el árbol de manzanas es un árbol de manzanas, pero veo que hay naranjas, no, o sea, se lo reconoce por los frutos. Pero ahora Jesús aquí utiliza una comparación, árbol bueno y árbol malo. El árbol malo da fruto bueno, dice, ¿no? Así está, ¿no? El árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Pero no está haciendo énfasis Jesús después de la declaración que ya les leo al inicio, en los frutos, sino en el árbol. En otras palabras, es lógico que el árbol bueno va a dar buenos frutos, ¿sí? Entonces, es lógico que el cristiano va a dar buenos frutos. Claro. O sea, no se concibe a alguien que diga que es cristiano y que ama a Jesús y que conoce a Jesús, pero que siga viviendo como el mundo vive, emborrachándose, embriagándose, mintiendo, peleando, todas esas cosas malas, ¿no es cierto? Entonces se entiende que el que ya conoció a Jesús y el que se entregó a Jesús se transformó ya ni siquiera en un árbol. Porque ahora sí, en San Juan 17 Jesús hace la comparación, ¿no? Él dice, yo soy la vid. Ahora él dice, yo soy el arbolito. Y vosotros, San Juan 17 del 1 al 3, y vosotros sois las ramitas, dice él. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho fruto. Entonces, hermanos, si hay algo que el que quiere ser cristiano debe de entender o debe de esforzarse en hacer, no es en dar buenos frutos, no es en el comportamiento, sino en el permanecer, porque Jesús dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, estos llevarán muchos frutos. No habla de uno ni de dos, habla de mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí está la fórmula, hermana Martita, hermana Denis, hermana Yolita. Mira, la fórmula es esta. Para poder dar buenos frutos, según la fórmula bíblica es, ¿no? La rama que permanece conectada al árbol, esta da mucho fruto. Rama, árbol conectado, fruto, por añadidura, ¿sí? El árbol no se está preocupando en a qué horas doy manzanas, no, el árbol simplemente dice, la rama no se está preocupando en qué momento doy fruto, en qué momento. Simplemente se mantiene conectada al árbol y inéditamente, por añadidura, el fruto viene. Les voy a contar una historia que escuché en primer sermón que yo escuché de un predicador adventista. Dice que un chico tenía que dar el examen final de grado al día siguiente. Entonces, mientras él estaba ya en la universidad, él dijo, bueno, de aquí yo voy a la casa, hizo planes, ¿no? Me voy a echar un buen baño,
voy a comer algo, ¿sí? Y entonces me voy a poner a estudiar, ¿sí? Me voy a dormir, dijo, me voy a dormir y me voy a levantar tempranito, 2 de la mañana para estudiar. Bien aplicadito este muchacho. Entonces llegó a la casa, se bañó, se preparó una comidita liviana y se fue a la cama. Eran las 9 de la noche. Y entonces ahí estaba que se daba vueltas y en su cabeza decía, yo tengo que dormir porque me tengo que levantar temprano a las 2 a estudiar. Y ya eran las 10 y seguía dando las vueltas, tengo que dormir las 11, tengo que dormir las 12, no se podía dormir. Finalmente llegó la 1 de la mañana y dijo, no, no puedo dormir, me voy a estudiar. Y cuando fue a la sala, dice, se sentó, colocó ahí el libro para estudiar. Él no se dio cuenta en qué momento se quedó dormido. ¿En qué momento se quedó dormido? Y se despertó faltando media hora para llegar o poder llegar a su universidad a dar el examen. Y entonces aquí hay una enseñanza, ¿no? El joven mientras estaba buscando dormir no pudo, no pudo, no pudo y no pudo. Pero cuando se olvidó que no tenía que dormir, se durmió. Cuando nosotros le creemos a Jesús que somos somos luz, cuando nosotros permanecemos en Jesús, conectados a Él como nos enseñó, hermanos, como les iba diciendo yo, como les iba diciendo, el cristiano no vive preocupado en los frutos. El cristiano que ya conoce a Jesús se preocupa de no romper la relación que tiene con Jesucristo. Ahora, ¿cómo se permanece? ¿No? Yo tengo gente joven que me han preguntado, pastor, ¿cómo es eso de permanecer? Y nosotros, bueno, yo creo que la mayoría, ¿no es cierto? Ya entendemos qué es permanecer. Pero al menos el Señor nos deja vislumbres en la palabra de 4 aspectos que nos sirven para nosotros permanecer en Jesús. Para que algún día, Denis, puedas decir, yo conozco a Jesús y lo amo. Porque mire, ¿saben? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en algún momento llegué a la conclusión de que no amo a Jesús. Hubo un momento en mi vida donde que yo dije, miren, les voy a decir lo que a mí me pasó. Pensando en las obras y en las veces que he fallado, yo dije, no, o sea, definitivamente yo no amo a Jesús. Porque, porque bueno, o sea, aunque ya no peco como antes, igual me sigo equivocando. Porque yo también consideré en algún momento de mi vida que el día que yo deje de pecar, no, yo iba a ser un hijo ejemplar, o sea, Dios ahí me iba a amar muchísimo. Pero en el camino fui entendiendo, hermanos, que Dios no considera, miren esto, no considera las obras como tal, como un sinónimo de amor, sino las veces que perseveras en permanecer con Él. Y si no, explíquenme ustedes cómo Jesús se atrevió nuevamente a irle a llamar a Pedro después de que lo haya engañado de tremenda manera, de haberlo negado tantas maneras. Explíquenme ustedes cómo el Señor pudo haber perdonado y haberle llamado un hombre conforme al corazón de Dios a David después de haber matado, después de haber fornicado, después de haber mentido. Entonces, yo comencé a darme cuenta, según lo que está en la Biblia, que el Señor Jesucristo considera no el hecho de que tú hayas dejado ya de pecar en el aspecto de la acción, la mala acción, sino en tu intención de dejar. Hay un escrito que está en el Espíritu Profecía. Jared, pásame el aro de luz, por favor. Eso sí, sí va a valer. Hay un pasaje en el Espíritu Profecía, hermanos, que a mí me deja loco. Está en el libro que se llama Promesas para los últimos días, ¿sí? Y váyase al capítulo que dice promesa para los afligidos. Y ahí el Espíritu Profecía dice que Jesucristo
inclusive acepta y escucha las oraciones que son, dice, estoy parafraseando, aún balbuceadas. Las oraciones aún balbuceadas, el Señor las toma y las responde. Si no me crea, vaya a leer ese librito que es muy lindo, ese libro que se llama Promesas para los últimos días. A ver, vamos viendo si se prende. Déjeme ver si hago luz aquí. ¿Se hace luz o no? A ver. Sí, pero le conecté la compu. Ayúdame a hallar. Bueno, sí, porque si no aquí me veo medio fantasmagórico, ¿no es cierto? A ver, déjeme pasar acá. Ya, ayúdame a bajar esto. Perdón, hermanos, y los que están viendo la grabación algún rato, pero ya ni modo, ya tocó así. Se nos fue la luz. 2 veces se ha ido la luz de acá en este sector. Bien, entonces, primera cosa para permanecer, primera cosa, ¿no? Elena de White dice que la oración es el aliento del alma. Y por esta razón, hermanos, Satanás luchará todo el tiempo para que usted y yo seamos gente pobre de oración. Porque aparte de que la oración espanta al enemigo, porque el espíritu de profecía dice que somos elevados cuando oramos, no nos quedamos en este nivel, sino somos elevados. Hermanos, el poder que tiene la oración, ¿no? Logra que tengamos una conexión directa con el Señor Jesús. No necesitamos intermediarios. Ahí sí, aunque suene medio loco, yo, ¿no? Ahí yo no necesito ni que el pastor me dé orando, porque cuando yo oro, yo tengo acceso directo con el Señor. Una, una cosa es la intercesión y vale, ¿no? Pero queridos, el Señor Jesús le escucha al niño como le escucha al anciano, al joven como al adulto. Ahora, pero aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué tipo de oración espera Jesús? En Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol dice, orad sin cesar. En la semana pasada, en el repaso de la escuela sabática, el pastor Bullón contestó esta pregunta. Pastor, ¿cómo se ora sin cesar? O sea, quiere decir que no vamos a trabajar, no vamos a comer, no vamos nada, o sea, solo orar. Pero no, pues, o sea, el orar sin cesar es vivir en un espíritu de oración constante. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? Como algunos textos del espíritu, por sea mal utilizados, han hecho que hermanos cristianos consideren que la única oración que vale es la oración de rodillas. Y entonces, aquellos que van orando en el carro ya no está tan bien. O como los que oran en el gimnasio, ya no está tan bien. O como los que oran subiendo el hilaló, ya no está tan bien. Tiene que ser de rodillas. Bueno, yo creo que ustedes ya superaron esa etapa, pero en mi tiempo hubo un tiempo donde que los hermanos decían, ¿es de rodillas o no hay, o no vale, ¿no? Y en el templo, 5 o 6 oraciones de rodillas, oración de rodillas para iniciar la escuela sabática, oración de rodillas para cerrar la escuela sabática, oración de rodillas para el culto infantil, para el culto divino, para el cierre del culto, oración de rodillas, y si no orabas de rodillas estaba mal. En fin, pero queridos, el vivir en un espíritu de oración es lo que nos mantiene conectados a Jesús todo el tiempo. En momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de tentación, les pregunto, ¿podemos orar en esos momentos donde estamos siendo tentados fuertemente? ¿Será que el joven que está delante de su computador a punto de ver pornografía, ahí puede orar? ¿Puede? ¿Puede o no? Sí, puede orar. ¿No? La persona que está teniendo malos pensamientos en su cabeza podría orar, sí puede. La manera de permanecer, hermanos, es teniendo un espíritu de oración. Ahora, a mí me gustaría que me ayuden a leer Judas 1, por favor. Judas 1, el versículo 24 y 25. Denis, por favor, puedes leer Judas 1, 24 y 25. ¿Qué dice? Leo, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con gran alegría. A Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias. Miren este pasaje bíblico. Entendiendo las cosas como estamos diciendo. El pasaje dice, aquel que es poderoso de guardaros sin caída.
Y ahora, hermanos, miren, la caída, el caer, no solamente es la acción. Acuérdense en que la acción es el resultado de lo pensado, de lo elucubrado en la mente. Y entonces, claro, hermanos, la tentación no es lo mismo que pecado, ¿no es cierto? La tentación no es pecado, la tentación solo es tentación, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser tentados, ¿ve? Les voy a poner el ejemplo, David se levantó tarde, dice la Biblia, salió al terrado y vio a la mujer que se estaba bañando desnuda. El haber visto a la mujer desnuda no fue pecado. Es más, quizá ni tentación, él salió, vio, pero cuando volvió y comenzó a pensar, a codiciar, o sea, pasó el tema de una tentación o de una posible caída a una caída ya en la mente. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que nos puede conservar sin caída, Él puede lograr ayudarnos a no caer aquí antes que en la acción mismo. Miren, el propósito del Evangelio es lograr que a nosotros nos dé victoria, ¿no? Por el hecho de estar conectados con el Señor Jesús. Él sí puede. Ahora pensemos aquí sinceramente, ¿por qué las veces que hemos pecado, pecamos? Y ¿saben qué? Por ejemplo, ¿no? Yo que soy pastor, o sea, mi vocación, a lo que me dedico, yo he tenido que ver gente que se esconde de todos menos de Dios. Así, sincero. O sea, que no le vea al anciano, que no le vea al pastor, que no le vea a la hermanita, que no le vea. Hay gente que yo he visto que iba a la iglesia y cuidando el qué dirán. O sea, está bien, ¿no? Pero vivir una vida de cuidando lo que dirán, pero en sus vidas ocultas o en sus vidas personales, o sea, estaba Dios siempre, estaba. Entonces Dios a nosotros nos puede cambiar, Él sí nos puede transformar, más, lo que no podemos hacer nosotros, Él lo puede hacer. Entonces entiéndase bien esto, ¿no? Entonces el borrachito que fue borracho, pero que entrega su vida a Jesús, recibe el poder del Espíritu y convive con Cristo, deja de ser borracho. ¿Cuándo vuelve a tomar alcohol? Cuando se separa del árbol. ¿No es cierto? Ahora, esto significa que cuando volvió a tomar, el Señor ya lo destituyó de su gloria, ya no quiere saber nada. No. Pero, hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos. Entonces, queridos, el Señor quiere que nosotros dejemos lo malo, ¿no? Es más, y Él ha prometido ayudar. Pero las veces que nosotros caemos, sinceramente, es porque en primera instancia hemos estado débiles en la oración. La oración a nosotros nos da la conciencia de estar en la presencia de Dios. Número dos, ¿cómo se permanece? Ahí en San Juan 17, Jesucristo en la única oración que él dejó registrada dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17. Y entonces, el segundo elemento que nos mantiene conectados, hermanos, es ese tiempo que tenemos que darle a Dios estudiando su palabra. Y nuevamente, hermanos, los que están conectados, que yo amo tanto y que ustedes saben que yo los amo y los que no sabían, entéresen, yo les amo. Les digo, hermanos míos, busquemos al mejor youtuber que tenemos, busquemos al mejor internet que tenemos, que es el Espíritu Santo, para que sea nuestro maestro en el estudio de la Biblia. Ya llegó la hora de no depender de la tecnología para el estudio de la palabra en primera instancia, porque lamentablemente, hermanos, al estar en el último momento de la vida de este planeta, muchas estrellas se van a estrellar. Ora al Señor para yo no ser uno de esos luceros fugaces y que se estrellan. Hermano mío, pero yo le invito a que usted se haga un estudioso de la Sagrada Escritura. Y hermano, mire, a veces no se necesita estudiar 3, 4 capítulos.
Si nosotros pudiéramos desarrollar lectura comprensiva de un solo versículo, extraeríamos tanto condumio, hermano, de la palabra. Entonces, la segunda manera, ¿no? Es estudiando la Biblia. Por eso es que el diablo quiere apartarnos del estudio de la Biblia, ¿no? Entonces, segunda manera de mantenernos, de permanecer para poder, por ser esos cristianos de buen fruto. Número 3, ¿no? Jesús hizo una declaración, y no les voy a decir el texto porque ya me va a demorar más y si no les voy a tener mucho tiempo. Pero él dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve preso y me visitasteis. No, en otro pasaje que está en el Antiguo Testamento y que después Pablo lo toma en Romanos, dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús nos dio ejemplo de servicio. Ahora, Denis, yo estaba escuchando tu testimonio, tremendo testimonio, pero no eres a la única que le pasa. Yo creo que soy yo el primer quejón con Dios. Te digo así, yo te gano a ti. Pero fíjate que en los momentos donde yo he estado más depre, más triste, más desanimado, es donde Dios me ha mandado a hacer más obra. Porque si hay una cosa que a nosotros nos ayuda a despejar la mente, a salir de la depresión, de la angustia, la tristeza, es ir a servir a otros. Porque cuando tú vas a otros, miren, el día martes, a ver, no, el domingo fue que tuve que, así medio sonámbulo, estuve que aquí en la casa todavía están con las influencias. Fui a hacer una visita en el hospital del sur de Quito, por el cual también pido que oremos, se llama César. César estaba viniendo tranquilamente a su trabajo, ¿no? En una motocicleta. Habían terminado la jornada laboral y un señor borracho manejando una mula, borracho, se viene de frente a la moto. ¡Pum! Y el que estaba adelante muere automáticamente, murió, ¿no? Pero César vuela varios metros, se rompe la clavícula, se rompe la cadera, se rompe el cuello, se le rompen órganos adentro, pero queda vivo. El día sábado en la noche que nos pusimos ya un poco mal acá en la casa, Sarita dice, no vayas a la junta el domingo porque estás enfermo, vas a contagiar. Así que yo dije, bueno, sí es verdad, no, suspendí la junta, pasé temblando el domingo en la mañana. Pero en la tarde yo dije, voy a dormir para yo poder ayudar porque la hermana, esta persona no era cristiana y estaban pidiendo un sacerdote. El sacerdote les había dicho, les cuesta $80 ese servicio. Y entonces la hermana adventista dijo, no, yo tengo un pastor que él va a venir y no nos va a cobrar nada. Pero yo estaba así mal. Entonces yo dije, no, este es un deber, me llaman y fui, me puse mascarillas, todo. Y hermanos, cuando yo llegué ahí se me pasó todo, hermano. Porque yo le vi a César, me hicieron entrar a UCI, me pusieron mascarillas, guantes, una bata, me hicieron sacar zapatos, me hicieron lavar las manos como doctor, así me sentía medio doctor. Y finalmente cuando lo vi conectado a César, hermano, y a la esposa que me acompañó que lloraba, yo dije, soy un miserable, o sea, porque hay gente que está sufriendo más que yo, o sea, yo le decía a Andrea, la esposa, sin duda Dios está con usted para aguantar eso, porque el hombre tenía que intervenirlo, irle arreglando los órganos internos, o sea, tremendo. Después de que oré, la hermana que me llevó, la hermana Sanrita de Infa, ha llevado libros misioneros, repartimos ahí abajo en la sala de espera. Y hermano, yo me sané, o sea, digo, ya vine más sano, ¿no? Y entonces, porque una tercera manera, hermano, de permanecer en el Señor es sirviendo a otros y predicando el Evangelio. Hermano mío, si nosotros no compartimos lo que tenemos, no vamos a permanecer. Y a mí me gusta mucho como Alejandro Bullón dice, oración, estudio la Biblia y testificación. Los tres no pueden faltar. Si uno de los tres falta, todo está incompleto. Y la última, hermanos, para yo cerrar este mensaje, es que yo le puse aquí le estoy poniendo mi yapa, ¿no? Es ir a la iglesia.
Miren, ahorita, ¿cuántos estamos conectados aquí? Déjenme ver, estamos 1, 2, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16, me parece, ¿no? Hermano, escúchame, yo sé que no soy el gran predicador de la vida, pero yo sí creo que Dios me colocó este mensaje justo para hoy, para ustedes. Y yo sé que aunque yo diga que no soy un buen predicador, algo que yo dije ya te ayudó. O sea, sin duda, yo no puedo dudar, o sea, porque yo sí creo que soy luz. ¿Ya? Hermanos, entonces, el ir a la iglesia, el asistir a los cultos, al grupo pequeño, por ejemplo, yo me voy dando cuenta, gente, cómo ustedes van cogiendo más confianza en sus grupos pequeños. Al inicio no se hablaban tanto y ahora ya veo que sí, poniendo la comidita para el almuercito y ya se van haciendo broma. Es que como están cada vez viniendo y cada vez juntos y juntos, obviamente que el Espíritu de Dios está creando unidad en ustedes y eso les va a ayudar, ¿no? Y eso les ayuda. Entonces, hermanos míos, miren, nosotros hacemos lo correcto no para ser cristianos, sino porque somos cristianos. Y en el nombre de Jesús les digo, nosotros ya somos luz. Y también les digo en el nombre del Señor Jesucristo, sí podemos ser transformados, sí podemos ser cambiados para gloria de Él. Y si en ese camino que se llama santificación caemos, hay que levantarse. Si de pronto hoy estoy hablando para alguien que justo hoy falló, levántate nomás. Anda al Padre en el nombre de Jesucristo y dile, Señor, aquí estoy, yo quiero cambiar y el Señor te transforma. Pero no dejes que el diablo te convenza que no eres luz, porque ya eres, Jesús lo dijo, tiempo presente, activo, ya eres luz, ya eres luz. Solamente que, ¿qué cosa, hermano? Hay que seguir el consejo del hermano Pedro. El hermano Pedro dijo, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí sí, hermano, y ahí sí, familia, basta con que nosotros nos descuidemos un poquito y el diablo nos toma. Es que el diablo no descansa. Entonces, si hasta el momento el diablo no te ha podido vencer, sigue así. Pero si te has estado descuidando de orar, te has estado descuidando, mira a los jóvenes, ¿no? Cómo el diablo puede hacerles pasar 3, 4, 5 horas frente a un televisor, un computador. Pero yo les pregunto a los jóvenes, ¿cuánto tiempo pasas en oración? ¿Ah? Yo sé que tenemos que trabajar, entonces, como tenemos que trabajar, ¿cuánto tiempo de tu trabajo estás en espíritu de oración? Siempre, o sea, no nos tenemos que descuidar. El diablo nos está buscando, hermano, para acabarnos. Pero tenemos uno más poderoso que ya le venció. Y por eso esta noche yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren salir de ese eclipse? Hermanos, miren, Jesús se autoproclamó, yo soy la luz del mundo. Entonces, nosotros brillamos no con luz propia. Si algún rato brillamos, no nos damos cuenta ni que brillamos, pero brillamos con la luz de Jesús en nuestras vidas. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos quisieran poniendo ahí alguna reacción, ahí en el teléfono, en su compu, decir, Jesús, yo quiero ser más luz de lo que he sido. Amén. Gracias, Hey. Gracias, Dave. Es hora de creerle a Dios. Dios dijo, sois luz, y si Él lo dijo, es así. Es así. Así que déjenme hacer una oración, hermanitos, para cerrar ahí con las decisiones que acaban de tomar. Vamos a hacer una oración en este momento, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias porque a pesar, Señor, de el corte de energía, pudimos terminar el mensaje. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás hablando para que permanezcamos en ti y así podamos ir venciendo, Señor, de gloria en gloria, irnos pareciendo más y más a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros y nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.